del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, carta a Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. Le hemos titulado al sermón de esta noche, Evangelizando a un incrédulo. Evangelizando a un incrédulo. Vamos a leer entonces la palabra tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6 de la siguiente manera. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de venir acá y poder enseñar las Escrituras. Ayúdanos, Señor, que en esta noche podamos entender un poco más acerca de que ahora que hemos nacido de nuevo, Señor, nosotros debemos de ocupar nuestra boca y para poder presentar el evangelio y también para poder vivir el evangelio que nosotros predicamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos permite poder disfrutar aquí como comunidad en la fe, poder ser confrontados, exhortados, consolados a través de tu enseñanza. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Nos encontramos en un tiempo donde presentar el evangelio, es decir, la evangelización, es mal entendida. Y precisamente la evangelización es mal entendida porque el evangelio no es conocido de la forma correcta. Hay muchas falsas filosofías, hay unos falsas enseñanzas, y como resultado de esas falsas enseñanzas hay falsos discípulos. El evangelio ha sido trastornado, ha sido contaminado. Hemos metido muchas filosofías huecas, vanas, sutiles, y hemos cambiado el evangelio por lo que es y por lo que la Biblia enseña que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como ustedes estuvieron estudiando anteriormente durante 3 prédicas, luego de enseñar acerca de la nueva vestimenta del creyente, ahora él se enfoca acerca de las palabras de esta nueva criatura, de este creyente, de esta persona que ha nacido de nuevo. Cómo esta persona, a través de las palabras, da a conocer la gracia que habita en él. Jesucristo habita en él. Y usted puede ver cómo a lo largo de las escrituras hay mucha enseñanza acerca del uso de la lengua. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, usted puede ver una clara enseñanza acerca de la lengua. Dice que la lengua le empieza a comparar Santiago. Me encanta Santiago porque Santiago ocupa muchas aplicaciones prácticas para dar a conocer verdades bíblicas. Y él empieza a comparar la lengua como un bosque en el cual hay fuego y todo se empieza a incendiar. Así es la lengua, dice. Y la lengua no puede ser dominada. No ha existido un hombre sobre la faz de la tierra que pueda dominar su lengua. Y el énfasis de Santiago es de que un hombre, humanamente hablando, no puede controlar la lengua. Necesita que nacer de nuevo. Y solo a través de ese nuevo nacimiento tiene al Espíritu Santo, y por consecuencia esa persona persevera, camina en el evangelio. Esa persona tiene dominio propio por el Espíritu Santo que habita en su corazón. Entonces, Pablo, luego de haberse enfocado acerca de la nueva vestimenta, ahora va a pasar a una porción de las Escrituras que para mí es increíble, es impresionante, es maravilloso cómo el Señor ocupa las Escrituras.
De antemano les digo que si no termino el sermón en esta oportunidad, la voy a terminar la siguiente vez. Así que Carlitos, Renecito y Jonathan, me disculpan por ello, ¿verdad? Pero en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de consejos prácticos para poder presentar el evangelio a una persona incrédula. El primer consejo de ellos es que hay que orar para que Dios conceda las oportunidades, y eso se trata el versículo 2 y 3. El énfasis de esos versículos es la oración. Luego hay que andar en el evangelio, como dice en el versículo 5. Y luego el tercer consejo práctico es hay que presentarlo con gracia, sazonada con sal y de acuerdo a cada persona. Entonces, amados hermanos, vamos a estudiar el primer punto. Dice, orar para que Dios conceda las oportunidades. El apóstol Pablo me encanta cómo él desarrolla cada una de sus cartas. En las cartas ustedes pueden ver una parte doctrinal y luego está la parte práctica. Y ahora estamos en la parte práctica de esta carta a los Colosenses. Él habló acerca de la nueva vestimenta, habló en los versículos anteriores acerca de instrucciones a los esposos, a las esposas que se deben de someter, a los hijos, a los padres, a los amos y también a los que tienen amos, ¿verdad? Los que son siervos, que trabajan para alguien. Y ahora empieza y el enfoque es la oración y el testimonio. La oración, amados hermanos, es un área muy comúnmente descuidada en nuestras disciplinas espirituales. Nosotros tenemos tiempo para muchas cosas. Tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para ir a trabajar, tenemos tiempo para salir, tenemos tiempo para cualquier cosa, pero cuando se trata de la oración, descuidamos esos tiempos. Somos descuidados, nos falta disciplina en la oración. Creo que si aquí a todos les preguntara si ustedes están en el nivel de disciplina en cuanto a la oración se refiere, como creían que iban a estar al inicio de este año, la mayoría me dijera que no, que hace mucha falta, hace falta cultivar esa disciplina de la oración, hace falta cultivar esa disciplina de la palabra del Señor, y todos estamos en esas luchas. Nos excusamos, a veces hay excusas bastante valederas, ¿verdad? Pero ninguna excusa es valedera cuando lo traes a la luz de las Escrituras, porque la Biblia nos manda a orar. Entonces el cristiano debe de someterse a lo que la palabra de Dios se refiere. La intercesión, hermano, la oración y la evangelización son dos características importantes de una vida piadosa. Nuestra responsabilidad como creyentes es ejercitarnos en la oración, ejercitarnos en leer la palabra del Señor. A través de la palabra de Dios, nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si dejamos a un lado la lectura de la palabra de Dios y la asimilación de la palabra del Señor, hermano, vamos a tener muchos problemas. Entonces es un equilibrio en nuestra disciplina. Por un lado, debemos de ser asiduos, tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra del Señor. Y por otro lado, necesitamos orar. Y oramos con la palabra. Por un lado, a través de la lectura de la palabra, nosotros conocemos la voluntad del Señor. Por otro lado, a través de la oración, nosotros nos comunicamos con Dios. Tenemos a un intercesor perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha reconciliado con el Padre y ahora tenemos un acceso con el Padre. Todos conocemos ello, pero a la hora de practicarlo, nos cuesta practicarlo. Pero hay un mandato allí que tenemos que orar y tenemos que leer la palabra del Señor y debe existir un equilibrio de ello. Algunos acaban estudiando la Biblia con un sentido o un ejercicio, netamente un ejercicio académico, pero ese no es el propósito. Y otros oran lejos de la palabra del Señor. Y tampoco es eso. Porque uno debe de meditar en la palabra de Dios y a través de esa meditación en la palabra uno empieza a orar. Y es lo que vamos a tratar de estudiar en esta noche.
Por eso debe existir un equilibrio. Ambas cosas son complementarias. Leemos y estudiamos la palabra para conocer Dios, conocer su voluntad y que Dios nos hable a nuestras vidas. Y de la mano nosotros oramos para comunicarnos con Dios. Son dos cosas complementarias. Ahora, el apóstol Pablo, y vamos a ir al versículo 2, mire cómo inicia, nos da tres características acerca de la oración del creyente. En primer lugar, dice en el versículo 2, perseveren en la oración. Cuando nosotros a lo que la oración se refiere, debemos de aprender a perseverar en ella. Segunda característica es, mire siempre el versículo 2, velando en ella, debemos de aprender a velar. Y el tercero dice con acción de gracias, esa es la tercera característica de la oración. Perseverar, velar, acción de gracias o gratitud o agradecimiento. Así que en primer lugar dice, perseveren en la oración, es decir, entregarnos de continuo a ello. Pongamos un ejemplo, vamos a Hechos, sin perder Colosenses, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice su palabra que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban entregados a qué, dice, a una oración, pero es una oración continua. Siempre en el libro de Hechos, vamos al capítulo 2, versículo 42. Mire el capítulo 2, versículo 42 de Hechos. Dice que y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, la Biblia es clara que nosotros debemos de entregarnos de continuo a la oración, debemos de dedicarnos a la oración, debemos de hacerlo con diligencia, debemos de persistir en la oración. Cuando hablamos de persistir continuamente, perseverar en la oración, a mí me encanta una porción de las Escrituras y vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Esa fue una enseñanza maravillosa de nuestro Señor Jesucristo acerca de la importancia de persistir, de perseverar en la oración. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 10. Bueno, pero desde el versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos y les dijo, cuando oren, digan, y empieza a decir la oración del Padre Nuestro, y después en el versículo 5 dijo, también les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor Jesús nos habla ahí de los beneficios de la persistencia en la oración. Ustedes se fijan, era un amigo y él llegó en la noche cuando la otra familia estaba dormido y en ese entonces acostumbraban la familia a dormir en el mismo lugar y estaban casi que enfrente de la puerta. Estaba el amigo, me imagino yo, que estaba tocando, estaba haciendo bulla para poder levantar a su otro amigo y que se pudiera levantar y le pudiera dar 3 panes para poder alimentar a aquella persona que había llegado a su casa y estaba de visitante. Pero dice la palabra que al final, ese amigo que estaba dormido por la importunidad
Probablemente no se levantó con el ánimo de poder darle 3 panes, pero por ganas de que se fuera, porque estaba dormido y estaba perdiendo el sueño y además se podían levantar los niños, y su esposa se levantó y les dio lo que el amigo le había concedido o lo que le había pedido. Los beneficios de perseverar, los beneficios de la persistencia. Y termina el Señor Jesús esa maravillosa enseñanza. Dice, buscan y van a hallar, van a encontrar, pidan continuamente. Y cuando habla aquí de pedir, no está hablando de cosas materiales, amado hermano, y lo vamos a ver más adelante. Cuando uno va caminando en el evangelio, cuando uno va creciendo en el evangelio, se va desmaterializando poco a poco y todas aquellas peticiones que antes para nosotros eran prioritarias, eran las principales, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, cosas materiales, ahora pasan a un segundo plano. Porque nosotros empezamos a orar por aquellas cosas que abonan a la eternidad. Ya vamos a tocar eso más adelante. Entonces, amados hermanos, en esta porción de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de la persistencia en cuanto a la oración se refiere. Ahora bien, otro pasaje clave para que nosotros podamos entender acerca de la perseverancia está en Lucas, más adelante, capítulo 18. Vamos a Lucas, capítulo 18, que este pasaje es muy conocido por todos. Versículos del 1 al 6, que es la viuda y el juez injusto. Mire cómo inicia ese versículo. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en un momento, dice ahí, en 2 minutos, no, dice en todo tiempo o siempre. Dice, y no desfallecer. Y viene el Señor y le da una aplicación práctica acerca de una parábola. Y le enseña y le dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Era una persona incrédula, era una persona inconversa. Pero también en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Porque algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Qué hermosa parábola. El juez desde el inicio, nuestro Señor Jesucristo nos dice que era una persona que no temía a Dios, o sea, no había temor de Dios, no era una persona creyente. Y estaba una viuda que insistentemente estaba llevando la petición ante el juez y estaba diciendo, juez, hágame usted justicia de mi adversario. Alguien le estaba robando el sustento de su vida y estaba rogando constantemente porque se hiciera justicia en la vida de ella. Al inicio dice la palabra que el juez no quería hacer nada y le estaba ignorando, pero la persistencia de esa viuda que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez provocó el que en el juez que accediera a la petición de ella, porque el juez dijo, esta señora, esta viuda ya me es molesta y me va a agotar la paciencia y puedo hacer algo que se me puede salir de las manos. Y acá está el contraste hermoso, que una persona que es juez, que una persona sin temor a Dios accede a una petición y le dice, ¿qué no hará nuestro Dios que es justo con sus escogidos, que claman de noche y día? Dios es diferente, hermano. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es lleno de gracia y Dios es bondadoso. Y a pesar de que nosotros no recibamos respuestas en ese momento, no quiere decir que Dios no nos escucha. Tenemos un acceso al Padre, pero en medio de esa oración,
Dios nos está transformando a nosotros. ¿En qué manera? Nosotros estamos confiando más en Él y en su providencia. No en que se hagan las cosas conforme a nuestro propósito, conforme a nuestra mente, no, conforme a su propia voluntad. Dios nos está transformando a través de la oración a confiar más en Él y a caminar más en sus caminos y en su evangelio, a confiar más en su providencia y en su soberanía. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de verdad, y a pesar de que esas cosas no cambien, amados hermanos, no hay que desalentarnos, sino hay que seguir y seguir y seguir orando. Ahora bien, volvamos a Colosenses. La primera característica de la oración del creyente es que él debe de perseverar en la oración, ser constantes. Uno debe de aprender a orar continuamente. Hay un salmo que a mí me encanta, el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que primero dice el salmista antes de hablar de las peticiones del corazón? ¿Qué se debe hacer primero? Deleitarse en Jehová, conocer quién es Jehová, conocer a Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú conoces a Dios, tú empiezas a direccionar tu vida a su voluntad. Pero lo que dice el salmista ahí es que nosotros debemos de deleitarnos primero en Jehová. Pongamos un ejemplo. ¿Qué tal una persona que le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal y esa persona está en el hospital y está con todos los procedimientos? Ya le dijeron que tanto tiempo de vida que le queda y esa persona empieza a orar. Creo que todos alguna vez hemos tenido la oportunidad de orar por otras personas que están padeciendo por alguna circunstancia de enfermedad. Antes, ¿cómo orábamos, hermanos? Empezamos: Señor, declaramos sanidad sobre esa persona y esa persona se va a levantar de esa cama, Señor, se va a levantar de ese hospital y va a declarar maravillas y va a decir acerca de lo que tú eres en esa persona, Señor, y tú vas a hacer, y declaramos y decretamos y hacemos y así. Pero ¿qué sucede si la voluntad del Señor es que esa persona todavía tenga esa enfermedad que la va a llevar hasta la muerte? ¿Qué tal si la voluntad del Señor es que a través de esa enfermedad esta persona empiece a forjar su carácter conforme al de Cristo? ¿Qué tal si el Señor en su voluntad permite la enfermedad para que el evangelio llegue no solo a esa persona, sino a toda su familia? Y la voluntad del Señor es que esa enfermedad quede ahí hasta la muerte. ¿Dios es injusto? De ninguna manera. Porque las maneras como Dios obra son insondables en su soberanía. Él maneja de una forma providencial, sapiencial, inteligentemente cada aspecto de la vida de cada persona. Deleítate a sí mismo en Jehová. Una persona que se deleita en Jehová sabe que hay una posibilidad de sanidad. Sí, hay posibilidad. Si Dios quiere, sí. Pero si Dios no quiere, yo voy a aceptar su propósito, voy a aceptar su voluntad, me voy a someter en confianza a su soberanía y voy a confiar en Él. Él sabe lo que es mejor para mí. Y si ese momento yo tengo una enfermedad terminal que me va a llevar a la muerte, es que dentro de todas las probabilidades, dentro de todos los escenarios para mi vida, ese es el que más gloria le trae a Él. Esa es la que más gloria le trae a Cristo. Ese es el escenario donde Dios va a trabajar más mi corazón para modelar mi carácter conforme al del Señor Jesucristo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, conocer su propósito en tu vida, forjar su carácter del Cristo en tu corazón. Necesitamos perseverar en oración porque solo así vamos a crecer en el conocimiento de Dios.
Como dice Juan 17:3, Señor, que te conozcan a ti. Esa es la esencia de la vida eterna. Conocer a Dios. Así que, amados hermanos, la primera característica de la oración es que debemos de perseverar en la oración. La segunda característica en el versículo 2 aparece, dice, debemos de velar en ella, velar en la oración. O sea, en otras palabras, permanecer totalmente despierto. No se duerme, hermano. Permanecer totalmente despierto, y el verbo indica intensidad, autenticidad, y es por medio de la oración como nos mantenemos alertas y vigilantes en la vida cristiana. Nos abre los ojos ante los peligros que amenazan a la iglesia. Debemos estar orando continuamente como un seguridad, como un soldado que está de guardia velando por el campamento. Es como aquella persona que está en un campamento, un soldado, y él le toca el turno, ¿verdad?, de la medianoche, y tiene que velar por la seguridad de todos. ¿Qué pasa si esa persona se duerme y es un dormilante? Les dicen ahora los vigilantes, ¿verdad? Probablemente va a llegar el enemigo y los va a atacar y va a matar a todos los que están ahí. Entonces, eso es lo que tiene en mente Pablo cuando dice que hay que velar en la oración. Es decir, que tenemos que ser los creyentes como soldados que están de guardia velando por el campamento. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar orando constantemente con los ojos abiertos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Y la iglesia, ¿qué hace mientras el enemigo anda como león rugiente? Tiene que orar. Nosotros debemos de disciplinarnos en este hábito, en la oración. Debemos de abrir nuestros ojos. También no solo ante las amenazas de la iglesia, ante las amenazas de nuestras vidas. Necesitamos la dirección en nuestras vidas continuamente. Nuestra vida continuamente tenemos que, bueno, tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿cómo esas decisiones las vamos a orientar para la gloria de Dios? A través de la palabra y a través de la oración. Por eso debemos de velar en la oración. Tercera característica, mire lo que dice el versículo 2. Hay que velar tristes, descontentos, quejistas. No, dice que hay que hacerlo con acción de gracias. La oración va acompañada por una verdadera expresión de gratitud a Dios. Ahora, según la carta a los Colosenses, amados hermanos, ¿por qué debemos de estar agradecidos con Dios? Si usted agarra y lee la carta a los Colosenses, dice Colosenses 1:12 que debemos de estar agradecidos por hacernos partícipes de la herencia de Cristo. Colosenses 1:13 dice que debemos de estar agradecidos porque Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo. Colosenses 1:14 dice que debemos de estar agradecidos por la redención y por el perdón de los pecados. Colosenses 1:14 también, y después Colosenses 1:20 al 21 también nos indica que debemos de estar agradecidos. ¿Saben por qué? Porque hemos sido reconciliados con Dios. Antes nosotros estábamos separados de Dios, éramos impíos, hacíamos las cosas a nuestra manera, pero vino Cristo, murió en una cruz del Calvario, nos reconcilió con Dios, y ese es un motivo de agradecimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 6 nos indica que podemos estar agradecidos, debemos de estar agradecidos porque estamos en Cristo. Nuestra nueva vida es ¿en quién? En Cristo.
Hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, nuestra vida está escondida en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Nuestra identidad está en Cristo. Todos esos son motivos por los cuales nosotros podemos estar agradecidos con Dios según la carta a los Colosenses. Ahora, según la Biblia, hay muchísimas más, hermano. Y todo gira en torno a salvación, vida eterna, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. El hecho de ser salvos, de ser redimidos, de ser reconciliados para con Dios, de ser declarados justos para con Dios, son motivos por los cuales nuestro corazón deben de estar hirviendo en agradecimiento al Señor por todo lo bueno y todo lo maravilloso que es Él en nuestras vidas. Por eso dice acá que debemos de perseverar en la oración, debemos de velar, pero debemos de velar con acción de gracias. Cuando oramos constantemente nos da nuevas perspectivas de nuestras circunstancias adversas. ¿No es cierto? No es lo mismo pasar una adversidad en oración con la perspectiva correcta bíblica de las cosas que una prueba o una situación adversa sin oración. En uno va a provocar gratitud a Dios a pesar de estar pasando por momentos difíciles y en el otro va a provocar quejas delante de Dios y alejamiento con la persona de Dios y culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Por eso es una disciplina en la cual nosotros debemos de ejercitarnos todo el tiempo, todo el tiempo. La oración. Volvamos al versículo 3, miren. Y dice, oren al mismo tiempo también por nosotros. La intercesión. Son tan necesarias las oraciones de intercesión y Pablo lo recuerda constantemente a los hermanos, que oren por el ministerio. Amados hermanos, el hecho de formar parte de una iglesia que está creciendo en el evangelio implica o requiere de mucha oración. El ministerio requiere de mucha oración. Y eso era algo que Pablo le recordaba a los éfesos, a los romanos, les decía, hermanos, oren por nosotros, oren por nosotros. No somos autosuficientes, nos desanimamos, estamos pasando por pruebas adversas. Pablo fue encarcelado, le dieron latigazos, fue perseguido por causa del evangelio que estaba predicando. ¿Ustedes creen que Pablo no tuvo momentos de desánimo en su ministerio pastoral? Claro que sí. Pero las oraciones de los hermanitos en Cristo que continuamente estaban orando para que la palabra de Dios sea proclamada, le fortalecía su corazón. Son tan necesarias las oraciones intercesoras, porque somos débiles, somos pecadores, nos podemos desanimar en cualquier momento. Ahora, hermano, ¿cuánto tú oras por los demás hermanos o intercedes por los demás? ¿Cuánto tú lo haces? Cuando tú dedicas un momento de tu oración en el día, tú oras por alguna dificultad por lo cual están pasando los hermanos, que tú tienes conocimiento de eso. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas tiene el propósito de forjarnos al carácter de Cristo. Entonces debemos de aprender a orar e interceder, hermano, por las circunstancias, por el ministerio, por la predicación del evangelio. Y aquí es donde vamos a continuar y mira el versículo 3. Oren en primer lugar por nosotros y después dice para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Intercedan, oren para que Dios abra una puerta para la palabra. ¿Quién es el que abre las oportunidades para que las personas puedan presentar el evangelio? Dice en el libro de Hechos que Dios abrió el corazón de Lidia a recibir el mensaje del evangelio.
La salvación, el hecho de que una persona nazca de nuevo, es un acto soberano de Dios. Entonces, el primer consejo práctico que nosotros debemos de tener a la hora de presentar el evangelio a una persona incrédula, ¿cuál es, hermano? Oremos para que Dios conceda la oportunidad y, si es su voluntad, abra las puertas de su corazón para recibir el evangelio y puedan hacer de Dios. Es su voluntad, no la mía. Dios es el que abre las puertas, para que Dios nos abre una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Ahora, muchas cosas en la vida cristiana resultan un misterio. Yo le hago una pregunta: ¿cómo se relaciona nuestra responsabilidad humana con la soberanía de Dios? Aquí usted puede ver eso. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero mientras lleguemos a la gloria y podamos entender un poco más, nosotros debemos de recibir por fe más que por entendimiento. Ahora, es bastante interesante que luego que Pablo le pidiera a los colosenses que oraran por él, ahora les pide que ore para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Surge la pregunta: si Dios es soberano y cumple su voluntad, ¿por qué es necesario pedirle que abra las puertas? Si Dios es el que está más interesado a que se proclame el evangelio en cualquier parte. Entonces, hermano, no lo sabemos. Solo sabemos que es la voluntad de Dios que oremos pidiéndoselo e intercediendo. La evangelización sin oración es un ejercicio vano. Como dice el teólogo Wiersbe, dice: la proclamación del evangelio se hace eficaz por medio de la oración. Dios nos manda a que oremos continuamente para que Dios abra las puertas, para que Dios abra el entendimiento de las personas. Y es algo que nosotros debemos de aprender a hacer, hermano. Debemos de aprender a orar por aquellas personas que son incrédulas. Y esta es una pregunta constante que surge en la mente de las personas creyentes, aquellos creyentes cuyos cónyuges son inconversos, son incrédulos. Dice: pastor, ¿y qué puedo hacer para que esta persona pueda creer en el evangelio y pueda vivir el evangelio? Hermano, ore para que se haga la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor que su esposo o su esposa se convierta y que rinda su vida a Cristo, gloria al Señor. Y si no es la voluntad del Señor, pues gloria a Dios también, porque eso es lo que más gloria le trae. Todos acá tenemos personas incrédulas, llámese cónyuge, llámese nuestros hijos, llámese compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros que somos creyentes? Orar. Orar, porque es Dios el que va a dar las puertas, que va a abrir las puertas, que va a proporcionar las oportunidades para poder presentar el evangelio a esa persona incrédula. ¿Cuántos somos padres aquí? ¿Eh? ¿Cuál es el anhelo del padre? Poder presentar fielmente el evangelio de Cristo. Y hay veces, y hace poco estuve escuchando una predicación acerca de ello, hay veces que hay una frase: no le dediques cantidad de tiempo, dedícale calidad del tiempo a tu hijo. Pero, hermano, a mayor cantidad de tiempo, mayor oportunidad de calidad vas a tener. Pero nuestra responsabilidad como papás es presentar el evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, orar por nuestros hijos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si es la voluntad del Señor que mi hijo o mi hija se convierta a los pies de Cristo, pues Dios va a conceder la oportunidad y esa persona va a recibir a Cristo y va a creer en él. Pero mientras tanto, nuestra responsabilidad es orar, pero debemos de orar con las características anteriores: perseverando, velando, con acción de gracias.
Entonces el apóstol Pablo está acá diciendo que está orando bueno, que le está pidiendo que oren para que Dios abra las puertas para poder presentar el misterio de Cristo, para poder hablar el evangelio. Es interesante destacar que Pablo, ¿dónde se encuentra Pablo en este momento, amado hermano? Está en la cárcel, está preso. Y saben, Pablo no le está diciendo aquí a los colosenses, no le está diciendo, hermanos, oren para que salga libre. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar acá, ya no quiero estar preso, ya no quiero estar aquí. Es bien feo estar preso. No, no le dice eso. Él no está pidiendo acá que lo dejen, para que lo dejen ir libre de la cárcel, a pesar de estar preso, sino que la petición de Pablo aquí es que Dios abra una puerta para que la palabra salga de nosotros. En otras palabras, lo que Pablo está orando, está pidiendo en este momento a los colosenses es que Dios le provea las mejores oportunidades para comunicar el evangelio fielmente. Hermanos, si estoy preso, gloria al Señor, esta es la voluntad del Señor, que yo esté aquí. Y estando preso, él escribe cartas. Escribió Colosenses, escribió Filipenses. Estando preso, escribió. Dios lo utilizó estando preso. Pero él estaba orando, bueno, él estaba pidiendo a los colosenses que oraran para que Dios les proviera más oportunidades para comunicar el evangelio. Él ve la oportunidad que él está en la cárcel como una manera de seguir evangelizando y seguir predicando el evangelio a personas inconversos, a guardias, a compañeros de prisión. La aparente desventaja es una gran ventaja a los ojos de Pablo. Mire lo que le dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Vamos, busquemos Filipenses 1 del 12 al 18 para que podamos entender un poco más acerca de ello. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 18. Dice, y quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causar angustias en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pablo estaba preso y él estaba diciendo, hermanos, esto que yo estoy preso, esta circunstancia en la cual Dios me ha puesto, ha redundado en un mayor progreso del evangelio. Pablo, a pesar de estar encarcelado, él no perdió el hecho de seguir haciendo la gran comisión, de seguir proclamando el mensaje del evangelio. Y por eso es que estaba diciéndole a los colosenses, hermanos, oren para que Dios siga abriendo las puertas aquí donde estoy preso para seguir proclamando el evangelio de Jesucristo. Y ese es un mensaje para la iglesia de hoy en día, hermano. Nosotros vamos, queremos ir a compartir el mensaje del evangelio, pero no oramos por ello. Queremos que las personas lleguen a los pies de Cristo, pero no oramos por los incrédulos. Queremos que nuestros hijos, si es la voluntad de Dios, lleguen a los pies de Cristo, pero no oramos de una manera intensa como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó cuando estaba en el Getsemaní. Dice que cuando Jesús estaba orando, él de su cuerpo salían gotas de sangre. Estaba orando de una forma intensa. Y eso nos hace falta para poder evangelizar, orar constantemente. Y eso es algo
que debemos de atesorar en nuestros corazones, hermano. Debemos de orar para que Dios, si es su voluntad, abra la puerta de ese incrédulo y que ese incrédulo vea que está en sus delitos y pecados, conozca a Dios, se vuelva a Cristo en arrepentimiento y fe y lo siga y lo obedezca. Ore, hermano. Si usted tiene un esposo que es incrédulo, ore. Si usted tiene una esposa que es incrédula, ore por ella. Si tiene hijos que son incrédulos, oren por ellos. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea posible. Perseveren velando con acción de gracias. Oren. Oren para que sea Dios el que ponga las puertas. Si es su voluntad, que ponga las oportunidades y deje la semilla del evangelio continuamente. Continuamente. Pablo, estando preso, estaba llevando el evangelio a las personas que estaban con él. Oremos para que Dios nos presente siempre oportunidades para poder enseñar, mostrar el evangelio y ser sensibles a su voz. Mire un ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Ese yo lo busco si usted quiere. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Se me ha abierto una puerta grande, aunque hay adversarios, pero hay una puerta ahí. Por eso me voy a quedar acá, para seguir predicando el evangelio. Y así también usted puede ver otros versículos de la Biblia. Y lo curioso es que ninguno de estos textos bíblicos Pablo hace referencia de su liberación de cárcel, sino siempre a las oportunidades del ministerio estando preso. El enfoque de la oración es que Dios provea las adecuadas ocasiones para la evangelización y que el apóstol sepa aprovecharlas de una manera correcta. Padres, oremos, oremos para que Dios quebrante el corazón de nuestros hijos, que puedan conocer el evangelio si es su voluntad. Oremos continuamente. Esposas, oren por sus esposos incrédulos. Oren constantemente. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oremos. No dejemos de orar continuamente para que sea así en la voluntad del Señor, que haga la obra en esa persona incrédula. Gloria al Señor. Pero no hay que dejar de desmayar en lo que a la oración se refiere. Volvamos a Colosenses y mire, es precioso lo que dice ahí. Dice que a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Que habrá una oportunidad, pero que también se dé a conocer el misterio de Cristo. Y es algo que él empieza a hablar, bueno, todo el Colosense habla acerca del misterio de Cristo, predicar acerca de la obra de Cristo. Cristo es el tema principal del ministerio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y de eso se trata esta carta a los Colosenses, de Cristo, del misterio de Cristo. Y es misterio porque fue revelado, hermano, no es un enigma, sino que es un misterio. Un misterio que, como hemos estado estudiando en la carta a los Corintios, viene de las profundidades de la sabiduría de Dios, el evangelio, el Cristo crucificado. Y eso es lo que dice acá el apóstol Pablo. Oren para que se abran las puertas para que yo pueda presentar el misterio de Cristo, la obra de Cristo. La revelación del misterio es la manifestación de la persona y de la obra de Cristo. Por eso es que mira el versículo 4. Como termina el versículo 4, para manifestarlo como debo de hacerlo. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2. La oración de Pablo estando preso es de que los colosenses
estuvieran intercediendo por él estando preso, para que Dios abriera oportunidades para poder presentar el misterio de Cristo estando preso, pero que lo pueda presentar de la forma adecuada. ¿Qué significa eso? Y vamos a través de Corintios poder entender un poco acerca de ello. Mire Corintios capítulo 2, dice: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo presentaba el evangelio, presentaba a Cristo, el mensaje de Cristo crucificado, porque esa era la sabiduría de Dios. Anteriormente, Pablo estaba diciendo: los judíos piden señales, los gentiles, ellos se reúnen para ver quién es el más docto, el que tiene más potencia de hablar, que es el mejor orador. Les seduce esa idea, hermano. Yo no me presenté así delante de ustedes. Yo me presenté proclamándoles el testimonio de Dios, no porque yo sea un gran apóstol Pablo y que tenga superioridad de palabra o superioridad de sabiduría. No, hermano, yo no soy un gran orador, pero me propuse presentar a ustedes una tan sola cosa: Jesucristo crucificado. Eso es presentar el evangelio de la forma correcta. No descansando en sabiduría de hombres, sino descansando en la sabiduría de Dios. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 4 de que estamos leyendo en Colosenses. El propósito es poder presentar a Jesucristo, su obra. Todo el ministerio se centra en Cristo, hermano. Todo. Si nos separamos de Cristo, el ministerio se viene abajo. Eso es lo que nos mantiene unidos, el evangelio. Eso es lo que nos permite crecer como iglesia, el evangelio. Más adelante, en primera carta de los Corintios, por eso es que dice el apóstol Pablo: miren, el fundamento ya está puesto, el fundamento es Jesucristo, y nosotros debemos de edificar fielmente sobre ese fundamento. Entonces nosotros debemos de ser responsables de lo que estemos edificando sobre una fundación, sobre un fundamento que ya está puesto, que es Cristo. El mensaje de Cristo, el evangelio. Nuestra vida debe ser centrada en el evangelio, hermano. Debemos de enseñar el evangelio, vivir el evangelio, proclamar el evangelio, crecer en el evangelio. Todo se trata del evangelio porque todo se trata de Cristo, y a él sea la gloria siempre. Y esa es la oración, eso es lo que está pidiendo Pablo en este momento. Y eso es lo que nosotros debemos de pedir, hermano, constantemente. Cuando Dios nos abre una puerta para poder presentar el evangelio, que presentemos el evangelio como lo que es, hermano. No quitarles cosas al evangelio, no tergiversar el evangelio, no, hermano, porque solo a través de la proclamación, de la predicación del evangelio, las personas que estaban muertas en sus delitos y pecados van a poder nacer de nuevo y adorar y vivir una vida para Cristo. Pero si no predicamos el evangelio, hermano, no hay otro medio para que esas personas se conviertan. Por eso es que el apóstol Pablo menciona en este versículo: hermanos, yo no me propuse saber nada solo excepto una sola cosa, y es predicar a Jesucristo crucificado. ¿Ven ustedes el enfoque ministerial de Pablo?
Por eso es que les mencioné anteriormente, cuando uno va creciendo en el evangelio, hermano, se va desmaterializando poco a poco. Cuando Dios empieza a transformar tu corazón, tú empiezas a hacer las cosas que abonan a la eternidad y empiezas a ser obediente a la palabra. Pablo, estando preso, sabía que Dios lo había puesto allí. Porque estaba preso, ¿por qué, hermanos? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Y en la mente dice, bueno, si mi Señor me tiene aquí es porque aquí me va a ocupar, entonces yo voy a seguir haciendo la obra que el Señor me ha llamado a hacer. Voy a seguir predicando el evangelio. Voy a enseñarles a otros las verdades de mi Señor, porque eso va a cambiar. Y si me saca, gloria a Dios. Si me quedo muerto aquí, pues gloria a Dios también. Pero yo voy a hacer la obra hasta que Él venga. Las palabras del nuevo hombre. Las palabras del nuevo hombre pronuncian el evangelio de su Señor Jesucristo continuamente. Pablo no se silenciaba para poder predicar el evangelio. Lo hacía en cada oportunidad que Dios le daba, presentaba el evangelio, sea quien sea, le presentaba el evangelio. Sea un gran político, sea un preso, sea un guardia, quien sea, él les enseñaba y les proclamaba el evangelio de Cristo. No se silenciaba para presentar el evangelio. La única manera o la única vez que Pablo se silenció para poder presentar el evangelio de Cristo fue cuando lo mataron, decapitado. Pero mientras él estaba en vida, enseñaba a Cristo y a este resucitado, proclamaba las verdades del evangelio, porque para eso nos ha llamado el Señor, hermano. Entonces volvamos a Colosenses 4:2. El primer consejo práctico para poder evangelizar a una persona incrédula, hermano, es orar para que Dios nos conceda la oportunidad. Esa oración debe de ser perseverante, esa oración debe velar y esa oración debe hacerse con acción de gracias. Debemos de aprender a orar intercediendo unos por otros, pero nuestra petición es que Dios abra esa puerta o esa oportunidad para poder enseñar el misterio de Cristo, el evangelio de Jesucristo, hermano. Oremos para que sea el Señor el que nos ponga esas oportunidades si es su voluntad y que cuando sean esas oportunidades en nuestras vidas, nosotros no desmayemos ni provoquemos eso como un acto de debilidad, sino al contrario, que no tengamos pena, sino que proclamemos el mensaje de la verdad. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Vamos a orar, amados hermanos.